quede. Bueno, muy bien, vamos a ver primero qué es la derivada de una función. La derivada, nosotros para saber qué es la derivada no es ni más ni menos que la inclinación de una recta tangente a una curva en un determinado punto. Esa es la derivada de una función. Es la inclinación de una recta tangente. Esa recta puede ser creciente cuando es mayor a 0. Esta es la ecuación de una recta, ¿sí? Y igual a mx más b, en donde m me marca la pendiente y b es la ordenada al origen. Entonces, si es mayor a 0 esa pendiente, crece. Si la pendiente es negativa, decrece. Y si la pendiente es igual a 0, la función es paralela al eje x, es decir, no hay inclinación. Entonces, ¿cómo armaron la definición de derivada? Bueno, lo que hicieron, tomaron una curva cualquiera, separaron en un punto x y f de x, en un punto P, y dijeron, mira, si nos desplazamos un instante h, cualquiera, no importa este valor, el valor que quieras, acá vamos a tener otro punto que va a ser el punto Q, que va a tener coordenadas x más h y f de x más h. Muy bien, acá si nos fijamos se arma un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo, si trazamos la hipotenusa que pasa por P y por Q, ahí hay una recta secante. Esa es una recta secante a la curva. Esa recta secante, ¿sí?, me está marcando la razón de cambio, es decir, lo que me desplazo en X, que se denota con delta X, y lo que subo en Y, que se denota con delta Y, eso. Eso se llama razón de cambio. Si a esa razón de cambio uno ahora dice, y si a esta h la hacemos tender a 0, es decir, cada vez la hacemos más pequeña, más pequeña, más pequeña, esta recta secante lo que va haciendo esto. Cuando llega a 0, lo que me determina es la recta tangente a la curva en el punto x, f de x. Eso es lo que ocurre. Por eso que la derivada es un límite con ese h tendiendo a 0 de esa razón de cambio, que si la reemplazo por los valores, delta i es la diferencia entre f de x más h menos f de x sobre delta x, que es la variación h esa que se desplazó. Eso es la derivada de la función en un punto. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que ahora nosotros nos dijeran, y mire, ¿me podrá hacer la derivada de la función? Si a mí me dan la función x cuadrado y me piden la derivada por tabla, bueno, la derivada, perdón, por definición, yo tendría que poner límite con delta x acá o con h tendiendo a 0, que es este incremento, de la función incrementada que dice esto, es decir, x más h al cuadrado menos la función sin incrementar, es decir, f de x, esto es y igual a x cuadrado o f de x igual a x cuadrado, esto es lo mismo, sobre su incremento que es h. Si yo hago h tender a 0, esto me queda x más 0x, x al cuadrado es x cuadrado, menos x cuadrado es 0, sobre 0, esto es una indeterminación. Hay que salvar esa indeterminación. Acá para salvar esta indeterminación podríamos desarrollar el cuadrado de un binomio. Acá hay que recordar el cuadrado de un binomio que uno hacía cuando estaba en el colegio, el cuadrado del primero, más 2 veces esto por esto, más el cuadrado del segundo. Entonces vengo acá y digo, a mí me quedaría x cuadrado más 2 veces x por h más el cuadrado de h. Menos x cuadrado sobre h, límite con h tendiendo a 0. Este x cuadrado y este menos x cuadrado se van, y de estos dos términos, como puedo observar, los dos tienen h, así que lo voy a sacar como factor común. De esto me va a quedar 2x, de esto me va a quedar una h sobre h, límite con h tendiendo a 0. Esta h y esta h se simplifican, y cuando h tiende a 0, esto me queda 2x más 0, que es igual a 2x. Que en este 2x, esta es la derivada de la función. Esta es la derivada de la función si uno lo hiciera por definición. Ahora, si uno lo hiciera por tabla, la tabla dice, mire, si usted tiene una función potencial cualquiera, x a la n, con n perteneciente a los reales, entonces su derivada, que se denota con ese apóstrofe, es bajar el exponente y restarle 1 al exponente que tenía.
Ah, por eso que yo cuando tenía x a la 2 y lo derivé, bajaría el 2 y le restaría 1 a ese 2, y 2 menos 1 me da 1, por eso que esto me queda 2x la derivada, ¿ves? Si yo tuviera x a la quinta y su derivada sería, bajarías el 5, le restarías 1 al 5, entonces esto te quedaría 5x a la cuarta. Eso es derivar por tabla, es decir, cuando uno deriva, esta derivada por definición solamente se emplea cuando me la piden. Si a mí yo estoy usando derivadas y en alguna situación me dicen, mire, tiene que derivar esto, yo lo que me tengo que acordar son algunas reglas, porque si a mí me dijera, mire, tengo que derivar x a la quinta más 8x a la cuarta menos 9. Bueno, acá solamente con saber esta regla que tengo acá y otra más que es, me dice, mire, si usted tiene una constante por una función, cuando la derive, deje la constante como está y derive la función. Y si usted tiene una suma algebraica, sumas y resta, todo se deriva cada uno de sus términos. Es decir, cuando usted vaya a derivar, va a derivar el x quinta, que le va a quedar 5x cuarta. Acá tengo una constante por una función, dejo la constante como está, derivo la función, bajo el 4, le resto 1. Y lo otro que tengo que saber que la derivada de una constante es 0. La derivada de una constante me da 0. Así que la derivada de 9 es 0. Cuando la constante está sola, su derivada es 0. Cuando está acompañada de una función, se deja la constante como está y se deriva la función. Por lo tanto, esto me quedaría su derivada 5x cuarta más 8 por 4, 32x al cubo menos 0. En la práctica esto se hace directamente. Digo 5x cuarta, esto es 8 por 4, 32, le bajo 1. La derivada de 9 es 0, no pongo nada. Y ahí me queda la derivada ya de esta expresión. Bueno, muy bien. Acá, como vimos, escribimos algunas reglas, algunas tablas. Acá tenemos una función en la cual tenemos una resta, se deriva cada uno de los términos, se convierte en exponente fraccionario y después se deriva. Acá tenemos un producto de función, entonces derivamos el primero, 1 sobre x por este sin derivar, más este sin derivar por este derivado, eso termina ahí. Acá tenemos un cociente, nos dicen seno de x sobre x cuarta. Cuando derivo es la derivada del seno, que es coseno, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, que es 4x a la 3, sobre el denominador al cuadrado. Si me aparece i a la x, i igual a e a la x, su derivada es lo mismo, es e a la x. Muy bien. Bien, la regla de la cadena se usa cuando uno tiene funciones compuestas. Por ejemplo, yo tengo una función h de x, que es una función f compuesta con una función g y además compuesta con una función m. Es decir, acá hay tres funciones. Cuando yo estas funciones las quiera derivar, voy a derivar f, g ni la voy a tocar, m no lo toco, por la derivada de g, m no lo toco, por la derivada de m de x. Así es como se deriva. Es decir, la regla de la cadena te va diciendo derive de afuera hacia adentro cuando usted tiene funciones compuestas, ¿eh? Acá tengo dos funciones. Tengo una que es 4x cuadrado menos 8 y otra que es x a la quinta. Estas dos funciones se formaron haciendo una composición de las mismas. Entonces son funciones compuestas. Si yo la quiero derivar de acuerdo a lo que me dijo esto, lo primero que me encuentro es con este elevado. Entonces dice la regla, mire, primero derive eso, lo de adentro ni lo toque, ¿ves? Ni lo toco, así que lo dejo tal cual como está. 4x cuadrado menos 8. Por ahora la derivada de lo de adentro. Si multiplico 2 por 4, 8, entonces esto me queda 8x, la derivada de este 4x cuadrado. Vamos a hacer otra. Supónganse que ahora yo tuviera esto. Yo tuviera la raíz séptima del logaritmo natural
del seno de x. Bueno, ¿cómo hago esto? Lo primero que debo hacer cuando yo tengo una raíz es escribir esto como un exponente fraccionario. Listo, lo elevo a la 1/7. Y ahora hay tres funciones acá. Esta exponente a la 1/7, que es la raíz séptima, una logarítmica y un seno. Entonces, cuando uno lo deriva, uno dice, primero derivo esto. A 1/7 le resto 1. 1/7 menos 1 es como hacer 1/7 menos 7/7 es menos 6/7. Esto ni lo toco. Bien, por la derivada del logaritmo natural. El logaritmo natural es 1 sobre su argumento. Su argumento es x en la original, pero acá es logaritmo natural del seno de x. Por lo tanto, va a quedar 1 sobre el seno de x. Por la derivada de esto. La derivada del seno me da coseno de x. Y así es como se hacen las derivadas compuestas o reglas de la cadena. ¿Ves? Si a mí me dijeran, mire, tengo seno de x y todo esto a la 9, entonces yo cuando lo derive tendré que bajar el 9, dejar esto como está, restarle 1 por la derivada del seno, que es coseno de x. Eso es resolver derivadas empleando la regla de la cadena. Es más, hay funciones típicas que son así. Y igual a x cuadrado menos x. La derivada de e a la x, la regla dice, mire, si usted se encuentra con e a la x, su derivada va a ser e a la x, pero por la derivada de esa x. Esa x es una expresión, no es una letra x solamente, ¿sí? Esa x puede ser todo esto, puede ser x cuadrado menos x, puede ser t cuadrado, puede ser lo que quiera. ¿Ves? Yo podría tener la función f de t elevada a la e a la t cuadrado menos t. Entonces, cuando yo la derive esta, la derivada de e a la x es e a la x, es decir, esto queda como está por la derivada de esto. La derivada de 2t de t cuadrado me queda 2t menos la derivada de t solo es 1. Así me quedaría esta derivada. Acá igual me quedaría e a la x cuadrado menos x por la derivada de mi x. Mi x es todo esto. Es 2x menos 1. Eso sería la derivada de mi x cuadrado menos x. Esto es regla de la cadena para derivar derivadas compuestas. ¿Eso? Bueno, acá tenemos un ejercicio de examen. Acá nos dan la raíz cuarta de x cuadrado menos 4 y nos piden derivar. Lo primero que hacemos, aprovechamos la propiedad de los radicales, que la raíz enésima de a es a a la 1 sobre n. Si un radical se puede escribir como un exponente fraccionario, entonces escribimos x cuadrado menos 4 a la 1/4. Y ahora cuando derivemos esto, bajámoslo 1/4, le restamos 1, 1/4 menos 4/4 es menos 3/4. Esto queda como está por la derivada de lo de adentro. La derivada de x cuadrado es 2x menos la derivada de una constante es 0, así que 2x menos 0 me va a quedar 2x. Esto lo copio igual, esto lo copio igual. Esa sería la derivada. Ahora el ejercicio B nos dan esta derivada, esta función para que la derivemos. Acá nosotros tenemos un producto, x cubo por esto. Acá antes de derivar, para no hacer un producto y también un cociente, puedo hacer distributiva. Y digo, potencias de igual base se suman los exponentes. X a la 3 por X a la 2 me da X a la 5 menos 9X a la 3 sobre X más 3. Todo esto es G de X. Bien, acá me quedó la expresión ya distribuida, esa X cubo, y ahora lo que voy a hacer la voy a derivar. Como esto es un cociente, tengo que aplicar la regla del cociente. Si no me acuerdo la regla del cociente, la escribo acá al lado, digo derivo el numerador, este sin derivar, menos este sin derivar por este derivado, sobre el denominador al cuadrado. Muy bien. La derivada del numerador. Bueno, la derivada del numerador va a ser 5x a la cuarta menos 9 por 3, 27x a la 2. Esa es la derivada del numerador por
el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, x a la quinta menos 9x a la 3 por el denominador derivado. La derivada de x es 1 y la de una constante es 0, sobre el denominador al cuadrado. Bien, esto así muy bien no queda. Acá lo ideal es achicar esta expresión, reducir estos polinomios. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer distributiva primero acá. Esto me va a quedar 5x cuarta por x. Me va a quedar 5x quinta. Así que me va a quedar 5x a la quinta. Se van a sumar los exponentes. 3 por 5x cuarta me va a quedar 15x cuarta. Y ahora menos 27 por x, menos 27x cuadrado por x, me va a quedar menos 27x al cubo, menos 27x al cubo. Y menos por más menos, 27 por 3 me va a dar 81x cuadrado. Bien, todo esto como es por 1 me va a quedar lo mismo. Y como esto es un menos, va a cambiar los signos. Me va a quedar menos x a la quinta más 9x a la 3. Todo esto sobre x más 3 al cuadrado. Bien, este es g' de x. Bueno, ¿se puede reducir estos polinomios? Sí. 5x a la quinta menos 1x a la quinta me quedan 4x a la quinta. ¿Y x a la cuarta tenemos algún otro? No, tenemos solamente el 15x a la cuarta. ¿Y x a la 3? Y x a la 3 tengo estos dos. Menos 27 más 9. Así que si al 27 le saco 7, me quedan 20. Le saco 2, me quedan 18. Menos 18x a la 3. ¿Y x cuadrado qué te queda? 81x cuadrado. Todo esto sobre x más 3 al cuadrado. Esa sería la derivada primera de esta función g de x que nos había dado el profe en el parcial. Vamos a hacer una prueba. Hay una herramienta que es sumamente útil. Esta es una herramienta bastante útil que es Photomat. Este Photomat es un amigazo. Con este le podemos preguntar, che, Photomat, ¿me podrás calcular la derivada de esta función? Che, a ver si está bien. A ver, ya te la calculo para ver. Siempre hay que mirar primero si me escribió lo mismo. Me dice Photomat, sí, es x cuadrado menos 9 por x al cubo. Sobre x más 3 está bien. Acá lo que me está dando son las intersecciones, pero si yo me fijo, más abajo dice encuentre el dominio, la intersección con y, encuentre la derivada. Voy a poner la derivada. Y acá está la derivada de esto. Acá está la derivada. Lo que sucede es que esto se ha simplificado más todavía de lo que yo lo simplifiqué. Se puede inclusive simplificar más, porque esto se podría factorizar, esto también se podría haber factorizado de movida. Yo podría haber hecho esto, mirá. Bien, nosotros acá buscamos otra manera de hacer esto más simple. Lo primero que hicimos, este x cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrado. Dijimos que x cuadrado menos 9 es lo mismo que tener x más 3 por x menos 3. Una diferencia de cuadrado siempre es el producto de la suma por la diferencia de las raíces de tus cuadrados. Si esto es x cuadrado, esto es x. Si esto es 9, esto es 3. Si esto es 25, este es 5. Si este es 1, este es 1. Si este es 16, esto es 4. Son siempre las raíces de los cuadrados acá. Entonces venimos y sustituimos el x cuadrado menos 9 por x más 3 por x menos 3. Simplificamos. Nos quedó x menos 3 por x al cubo. Hicimos distributiva y ahí derivamos. Nos quedó 4x cubo menos 9x cuadrado. Nosotros a esta derivada que habíamos arrancado haciendo distributiva esto y empezar a derivarla, nos llegamos a esta expresión. Si nosotros esto lo tuviéramos que seguir achicando, ya tendríamos que aplicar factoreo, sacaríamos el x cuadrado como factor común, después un x más 3 al cuadrado como factor común, y esto me quedaría así cuando lo factorizo. Sobre x más 3 al cuadrado, por supuesto que esto es más laborioso. Todo esto con esto se va, entonces
Si yo ahora hago distributiva, x cuadrado por 4x me da 4x al cubo, que es el 4x cubo acá. Y más por menos menos, 9 por x cuadrado me da 9x cuadrado, que es la misma derivada que tenemos acá. Esas serían unas derivadas usando reglas.